Hola, en la siguiente exposición hablaremos sobre los impuestos y las obligaciones tributarias. Para entender mejor el tema de los impuestos, comenzaremos explicando lo que es el impuesto al valor agregado o mejor conocido como IVA. Este es un impuesto indirecto sobre el consumo y financiado por el consumidor. Se refiere a ese porcentaje que pagamos y se ve reflejado en las facturas a la hora de realizar una compra o también de adquirir algún servicio. Este impuesto debe ser retribuido al Estado y lo utilizan para satisfacer las necesidades básicas de la población. Entre sus características tenemos que es un principio de reserva legal, es decir, que debe estar establecido en la ley, es un impuesto indirecto, es un impuesto real, es decir, indiferentemente de qué nacionalidad seas o donde te encuentres, siempre debes realizar el pago del IVA. No es acumulativo, no se incurre en doble tributación y por último, el impuesto es soportado o trasladado al consumidor final. A continuación hablaremos sobre el sujeto pasivo. El sujeto pasivo son todos aquellos que hagan ventas de cosas muebles, realicen actos de comercio con las mismas o sean herederos responsables inscriptos. Los que realicen con su nombre pero con cuentas de otras personas ventas o compras. Los que importen cosas muebles a su nombre pero por cuenta de otras personas o por cuenta propia. Los que presten servicios grabados o los que sean inquilinos de locaciones grabadas. Ahora hablaremos sobre los contribuyentes. Entre los contribuyentes tenemos como primero el hecho imponible. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Es decir, el hecho imponible es el que genera la obligación de pagar un impuesto. Entre las características del hecho imponible tenemos las siguientes. Venta de bienes muebles, importación de bienes muebles, la prestación de servicios independientes, venta y exportación de bienes muebles o la exportación de servicios. Continuando con los contribuyentes, tenemos la alicuota, es el porcentaje legal aplicable sobre la base imponible para la determinación de tributos. Es decir, este es el porcentaje de IVA que se va a cobrar a la hora de realizar los pagos de nuestros tributos. Luego tenemos a la determinación tributaria, determinación de la obligación tributaria. Este es el procedimiento administrativo a través del cual se cuantifica el monto de la obligación a pagar. Y también es un conjunto de actos dirigidos para precisar cada caso si existe alguna deuda tributaria, quién es el obligado a pagar el tributo y cuál es el importe de esta deuda. Luego tenemos el crédito y débito fiscal. El crédito es un monto de dinero al favor del contribuyente y el débito fiscal es el IVA que surge por la venta de bienes o servicios. Por último tenemos a la declaración de pago de impuestos. Los contribuyentes o los responsables, según las leyes, están obligados a declarar y pagar el impuesto correspondiente en el lugar, la fecha y la forma y condición que establezca el reglamento. Ahora hablaremos sobre el impuesto sobre la renta. Este es un arancel tributario que se declara y paga de manera obligatoria en los primeros 3 meses del año al Estado. Este es calculado en base al último año fiscal. Entre las características tenemos que es un tributo personal. Esto significa que se cuantifica de forma individual para cada persona. Es un impuesto directo, grava directamente a la persona y tiene como base la realidad de la capacidad económica de la persona. Tiene carácter subjetivo. Esto es así porque depende de las circunstancias personales del contribuyente. Influirá la cantidad del impuesto si el contribuyente tiene descendientes a su cargo o si tiene algún grado de discapacidad. Es progresivo, ya que a mayor base, mayor será el impuesto aplicable. El porcentaje a aplicar dependerá de la cantidad de base imponible. Es decir, el tributo se calcula en este caso por tramo o por escalones. Y por último, la periodicidad. Las rentas tomadas en consideración para calcular este impuesto son las del año natural. Cada año este impuesto se calculará de nuevo, actualizando así el gravamen de la capacidad económica de la persona. Luego tenemos los sistemas de impuestos sobre la renta.
Se denomina sistema tributario al conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o en un periodo determinado. Es decir, en Venezuela se establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes, la progresividad, legalidad, no confiscatoriedad y la prohibición de las obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. En la actualidad, el CENIAT, en ejercicio de la competencia que le ha sido conferida sobre la potestad tributaria nacional. Es decir, este es el sistema tributario con el que se rige Venezuela actualmente y se determina como el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Ahora hablaremos sobre el control fiscal. Es el conjunto de actividades realizadas para lograr la regularidad y corrección de la administración del patrimonio público. Este es muy importante ya que permite monitorear las funciones públicas encaminadas al mejoramiento del desarrollo económico y social. Y a su vez las auditorías permiten de manera eficaz una mejor vigilancia sobre la administración de los recursos públicos. Hablaremos sobre la declaración de impuestos. Este es un reporte que se debe presentar al Estado y en este documento se debe reflejar la cantidad de ingresos ganados en un año específico. Luego tenemos el impuesto sobre capital. Este es el impuesto que grava el patrimonio a partir de cierto límite, independientemente de la renta que produzca. Y por último, el impuesto sobre el gasto. La clasificación de impuestos sobre el pago comprende los impuestos indirectos sobre la circulación y el consumo y los impuestos sobre los ingresos brutos de los negocios. En función de que estos consuman o de lo que estos consuman, la recaudación de este impuesto será mayor o menor. Para finalizar con esta exposición, vamos a cerrar con una frase de Moya Millán. Ella define los impuestos como las prestaciones obligatorias comúnmente en dinero, exigidos por el Estado en virtud de su poder de imperio a las personas que se encuentran sometidas al ámbito especial de una ley, con la finalidad de cubrir gastos públicos. Gracias por escuchar esta presentación.